Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hoy el tema es un tema muy bonito, es un tema que tal vez nunca hemos tenido en cuenta en nuestras vidas. Entonces, la pregunta que todos nos debemos de hacer es: ¿cuál es el fundamento de cada una de nuestras vidas? A veces estamos plenamente seguros y convencidos que nuestro fundamento es la palabra, pero en el transcurrir de la vida nos damos cuenta que a veces no es así. El objetivo de esta prédica que Dios me ha permitido compartirles a ustedes es para que nos demos cuenta en dónde está fundamentada nuestra vida, en qué está fundamentada nuestra vida. Nuestra vida puede estar fundamentada en doctrinas de hombre, en filosofía, en la ley de Moisés o en la gracia de Dios. Yo les voy a explicar en qué consiste cada una de esos fundamentos. En doctrinas de hombre, ¿qué es la doctrina de hombre? Les voy a explicar qué es la filosofía, pues a muy grosso modo, qué es la ley de Moisés y qué es la gracia de Dios. Con base en esa información que yo les voy a dar, entonces cada uno de nosotros va a reflexionar y se va a dar cuenta en qué está fundamentada cada una de nuestras vidas. Entonces vamos a empezar con las doctrinas de hombre. Entonces, ¿qué podemos pensar o qué podemos entender por doctrina de hombre según lo que hemos estado estudiando y hemos estado escuchando cuando escuchamos la palabra? ¿Alguien me quiere compartir? Cosas inventadas por el hombre, dice John Jairo. Costumbres, algo que llegó de moda. Un pensamiento de moda, eso es doctrina de hombre. ¿Qué más? Un pensamiento humano. ¿Qué más? Costumbres arraigadas con el tiempo. ¿Qué más? Entonces, como el objetivo de esta prédica es identificar cuál es nuestro fundamento, vamos a tener, todo lo que ustedes decían es verdad. La doctrina de hombre son ciertas acciones y cosas que dicen que son dadas por Dios, pero en realidad no son así. Entonces, vamos a ver lo que dice Mateo 15 del 1 al 4. Dice: y entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Sí? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Recuerden que se acercaron ciertos escribas y fariseos en Jerusalén a Jesús a decirle eso. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Lo que podemos darnos cuenta en este pasaje bíblico es que ahí ocurren dos cosas. Una, que es que se acercan ciertas personas a Jesús a decirle que por qué los que andan con él no se lavan las manos para hacer un acto que tenían que hacer, como si fuera que hubiese sido impuesto en la ley ese acto para que fuera aceptado. Y resulta que eso fue una invención, porque Dios no lo mandó. Dios les dijo, porque sabemos todos que Jesús es el mismo Dios, les dijo: ¿por qué también vosotros levantáis el pensamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Sí viste? Entonces la doctrina humana es una tradición que hacen ver que viene de Dios, pero no es de Dios. Entonces le están diciendo a Jesús, como si fuera que él no supiera,
que eso que ellos estaban haciendo de lavarse las manos era por higiene, pero no tenía nada que ver con lo que la ley en ese momento estaba impuesta, porque era la ley, porque eran israelitas, porque tenían que cumplir la ley. Entonces, a manera de conclusión, podemos darnos cuenta que la doctrina humana es una invención humana, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Que lo que ellos hacían de lavarse las manos era por higiene, no tenía nada que ver con lo que la palabra decía. Ni algo como lo que dijo ahí, que mandamiento de Dios, que sí era un mandamiento honrar a padre y a tu madre, porque eso sí era parte de la ley, porque si no los honraban, moría irremisiblemente. Eso sí era un mandamiento de Dios, esa sí era una ley de Dios. ¿Para quién? Para los israelitas, ¿sí? Entonces, todas las cosas que nos enseñan, que vemos que se populan pues en lo popular, en lo normal, es que nos hacen creer que vienen de Dios y no son de Dios. Entonces esas se llaman doctrinas humanas. Entonces, teniendo en cuenta la definición que entre todos dimos, lo que nos muestra el pasaje bíblico, entonces, ¿qué nos presentan como doctrinas humanas ahora? ¿Qué se ha presentado como doctrinas humanas hace mucho tiempo? Pues por lo general todos los ritos que se celebran en las diferentes iglesias, sobre todo en la católica, que es la que más prevalece, ¿no? la más numerosa. En ritos como la Navidad, el bautismo, la que acaban de decir, ¿cómo se llama? La Semana Santa. Semana Santa. Los viacrucis, todas esas cosas que hacen, pues, matrimonios, confirmaciones, primeras comuniones, novenas de aguinaldo, todo eso es creación humana. Creación humana porque no está sustentada en la palabra, no está sustentada en la palabra, pero alguien le podría decir a uno, no, pero es que el bautismo sí está sustentado en la palabra. Pero acuérdese que el bautismo, ¿cuándo ocurrió? Eso es harina, pero para que lo entré a colación porque el bautismo sí está sustentado en la ley. Pero entonces, ¿nos queda claro que es una doctrina humana? Algo que el hombre ha colocado queriendo decir que viene de Dios y no está sustentado en la palabra. O sea, la palabra no dice, hay que hacer esto, no lo dice, ¿sí? Entonces, eso es la doctrina humana. Luego, entonces, ¿en qué está fundamentada mi vida? ¿En doctrina humana? ¿Será que estoy cometiendo ese error? ¿Estoy creyendo que si yo no hago cierto rito, si no hago cierta ceremonia, o si la mal llamada Semana Santa, no hago esa serie de cosas, me estoy sintiendo mal? ¿Estoy cayendo en la doctrina? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer, bendecidos. ¿En dónde está fundamentada mi vida? ¿Hay alguna pregunta? Bendecida. Así como hay ese tipo de creencias que de pronto los mayores alcanzamos a conocer cuando pertenecíamos supuestamente a otras iglesias, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, por doctrinas humanas, también el hecho de decretar, el hecho del yo, el hecho de manifestar, repita un poco de veces una cantidad de frases que los llaman mantras o decretos, y también entraría ahí como en esa misma línea, y es lo que manejan más los jóvenes de hoy en día. Sí, así es. Así es porque es que, acuérdense que todo lo que tiene que ver con doctrina humana, para que nos quede claro, es que quieran verlo como que parece de Dios, pero Dios no lo ha puesto. Por ejemplo, que empiezan a hablar que los ángeles, y entonces le revuelven ahí palabra, y es que el ángel y la palabra, y le revuelven palabra, y eso no tiene nada que ver con la palabra, ¿sí? La palabra es totalmente una, única y transparente, que es el evangelio, la gracia, lo que Dios nos ha revelado. De resto, lo que no tenga que ver con la palabra es doctrina humana. De hecho, más adelante vamos a darnos cuenta cada cosa para poder identificar en qué está fundamentada nuestra vida. Entonces, ¿claro esa parte de la doctrina humana o hay alguna pregunta? Entonces, luego encontramos la filosofía. Y hay en la filosofía, analizar muy bien porque es muy dada a los chicos, a los jóvenes, para ellos eso es muy importante, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué entendemos por filosofía? Pensamiento de hombre.
¿Qué entendemos por filosofía? Los jóvenes, que veo jóvenes acá, ¿qué entienden por filosofía? ¿Qué? Bueno, entonces, como lo dijo la bendecida Luz Karime, es un pensamiento de hombre frente a la vida, a través de la lógica y la razón. Ellos, los filósofos, lógica y razón, nada de fe, porque pues como ellos no creen en un Dios, entonces ellos todo lo basan a través de la lógica y la razón. ¿Por qué la vida? A través de la lógica y la razón, nada que ver con la vida. Y pues igual sabemos que hay muchísimas corrientes filosóficas y esas corrientes filosóficas es lo que cada hombre pensaba. Entonces lo que pensaba cada hombre lo exponía y lo sustentaba a través de la lógica y la razón. Bien, y para nada tienen en cuenta a Dios. Entonces, para poder entender por qué para poder entender o para poder reflexionar en qué está sustentada mi vida, si en la doctrina o en la filosofía, vamos a ver qué dice la palabra frente a eso. Y la palabra dice en Hechos 17, 16 al 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viéndola. Bueno, eso fue un hecho que pasó antes, había pasado un suceso ahí y Pablo se le había tocado irse para Atenas precisamente porque había sucedido una circunstancia con respecto a unos filósofos que estaban pensando diferente a Pablo. Pero aquí sigue la historia y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio y de la resurrección. Si les predica del evangelio y la resurrección, les está hablando de fe, de esperanza, les está hablando de algo que no se ve, ¿cierto? Está hablando de cosas que nada que ver con la lógica y la razón. Por eso nunca se podía poner de acuerdo con los filósofos. Disputaban con él, porque entre la filosofía y la palabra nunca se van a poner de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque ellos manejan la lógica y la razón. Entonces, ¿en qué está fundamentada mi vida? ¿En la lógica, en la razón o en la palabra que es fe y esperanza? En creer en lo que no se ve. Nosotros creemos en lo que no se ve, Dios no lo vemos, pero creemos porque su palabra es la que guía nuestro camino. Entonces, otra reflexión más, ¿en qué estamos fundamentando nuestra vida? ¿En lo que dicen los filósofos, en lo que dice el mundo, en lo que dicen las doctrinas humanas o en lo que dice la palabra? Luego vamos a Colosenses 2.8. ¿Qué dice Colosenses 2.8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué dice que nadie nos engañe? Porque puede existir la posibilidad de que nos engañen. Porque la filosofía suena como tan bonita y como tan real que, ay, sí, de pronto sí, eso sí, de pronto puede hacer que sea así, de pronto pegámosle la ayudadita, de pronto sí, que Dios de pronto no puede, entonces pegámosle la ayudadita, nada. Dime. Sí, ¿de quién viene esa filosofía? Si es una persona que está renombrada en el medio intelectual, una persona que tiene logros naturales, inteligente, capaz, ¿sí? Y sale con un mensaje de estos, pues mucha gente dice, pues saben, eso es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado frente a esos comentarios porque pues sí, no desconocemos que son personas que Dios les ha dado esa capacidad de inteligencia, pero natural, ¿no? Nosotros estamos fuera de eso, pero es solamente Dios que nos pone a nosotros pues la fe, ¿no? El poder creer sin ver. En cambio ellos pues van netamente a la razón. Y tú lo acabas de decir, Dios les dio ese privilegio, les dio esa facultad, ¿sí? Porque el privilegio lo tenemos nosotros, de poder entender la palabra
y creer en la palabra. Ellos no tienen el privilegio de creer y entender la palabra. La filosofía se trata en lo que ellos puedan demostrar físicamente, pero no en la fe ni en la palabra, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta que son cosas naturales y la palabra aquí nos advierte de que nos pueden engañar, ¿no? Dice, mirad que nadie nos engañe, o sea que puede existir la posibilidad que nos puedan engañar porque vemos, como dice John Jairo, personas que son con éxito y entonces muy seguramente dice, sí, pues ese tiene éxito, pues por ahí como que es el camino, pero siempre tenemos que estar firmes. Entonces la invitación es, ¿en qué está fundamentada mi vida? ¿Será que estoy cometiendo errores de doctrina de hombre? ¿Será que me estoy yendo por la filosofía? ¿Será que no estoy teniendo en cuenta la razón? ¿Solamente estoy usando la lógica? ¿Solamente estoy usando la razón? ¿Solamente estoy usando los pensamientos humanos? ¿Solamente mi pregunta de que de a dónde viene la vida y para dónde va la vida, tiene que haber pasado algo? ¿O estoy creyendo en lo que dice la palabra? Entonces, ojo con eso, bendecidos. Que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que hemos explicado de qué es la filosofía, qué podemos encontrar como filosofía, que podemos encontrar en el mundo y que a veces ni nos damos cuenta que es una filosofía. La evolución del hombre es una filosofía, porque el hombre, porque a mí me dicen, entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues Dios dijo, hagas en la gallina, no hagas en los huevos, ¿sí? Entonces, algo así. Entonces, la evolución del hombre es un ejemplo que encontramos de filosofía. La filosofía y la ciencia busca lógica y razón. Nosotros estamos basados en la fe. Entonces, recordemos que el tema de hoy es ¿en qué está fundamentada mi vida? ¿Sí? En doctrinas de hombre, en filosofía. Ese es el segundo punto, en filosofía. Entonces, hay algo muy importante. El hombre descubre. ¿Por qué el hombre descubre? Porque ya Dios creó todo. El hombre piensa que no existe Dios. Esa es la filosofía o esa es la ciencia. No existe Dios, porque fue el Big Bang, porque fue la explosión de yo no sé qué. Ellos se basan en hechos, en lógica y en razón. Lo que enunciaba la bendecida Mónica, la inteligencia emocional. Nada que ver la inteligencia emocional con la palabra. Se basa en la lógica y en la razón. O sea, yo manejo mi mente, si yo controlo, entonces yo. Inteligencia emocional. Nada que ver con la fe, con el creer en la palabra, nada que ver con eso. Y los filósofos pues no creen que Dios haya creado el universo, ¿no? Ni que Él es el todopoderoso, ni que Él tiene el poder para transformar, ni que a través de la fe se pueden superar enfermedades, pasar circunstancias. No, ellos la fe no, porque no hay lógica ni hay razón. Entonces, claro, el primer punto, ¿no? Doctrina de hombre, que son cosas que hacen ver que vienen de Dios, pero no son de Dios, que son invención humana, que no están sustentadas en la palabra. Y la filosofía, que es la lógica y la razón para poder comprobar las cosas. Entonces, vamos a ver, ¿en qué está fundamentada mi vida? Ese es el tema, ¿en qué está fundamentada mi vida? Y luego viene la ley de Moisés. La ley de Moisés, ¿para quién fue? ¿Para qué pueblo? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Entonces, si esa ley fue para el pueblo de Israel, miremos lo que dice Levítico 26:46. Estos son los estatutos, ordenanzas, leyes que el Señor estableció entre Él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte de Sinaí. Claro, la ley es para el pueblo de Israel que la hizo a través de Moisés en el monte de Sinaí. Claro, ¿cierto? Supremamente claro. Listo. Entonces, si eso fue así, ¿qué era lo que ellos tenían que hacer para que se cumpliera en ese momento la ley? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel para agradarle a Dios?
¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? ¿O qué hicieron en ese momento? Cumplir la ley. ¿Y qué tenía la ley? Ordenanzas, tenían que hacer holocaustos, tenían que hacer ceremonias, ¿cierto? Tenían que celebrar el Sabbat, tenían que hacer rituales. ¿Qué más tenían que hacer? La ley nada que ver con ídolos. Y también tenían que cumplir unas normas sociales, que eran las ordenanzas, y entre una de esas era no comer sangre de cualquier cosa, no podían. Esa ley era para ¿quiénes? Los israelitas. De la pesa justa también hablaban, ¿no? Que ellos tenían que ser muy justos con la pesa cuando en el mercado, cuando hacían y manejar el día del reposo o el sabbat, ¿sí? Entre muchísimas ordenanzas, son muchísimas ordenanzas y muchísimas cosas que ellos tenían que hacer. Entonces, si es así, si la ley es dada para el pueblo de Israel, yo me puedo estar preguntando, ¿será que yo estoy necesitando hacer la Pascua, hacer el día de reposo, hacer todas esas cosas que tienen que hacer el pueblo de Israel y que no tenemos que hacer nosotros? Porque eso, ¿para quién fue dada la ley? Para el pueblo de Israel. ¿En qué está fundamentada mi vida? ¿En la doctrina de hombre? ¿En la filosofía? ¿O en la ley? Bueno, ahí vamos aclarando, ahí vamos por el camino, ¿cierto? Porque nosotros no podemos estar fundamentando nuestra vida en lo que le compete a los del pueblo de Israel, en ese momento y ahora, porque ellos tienen que cumplir la ley porque ellos están bajo la ley. Vamos a lo que dice Efesios 2:12. Y aquí hay un pedacito que vamos a explicar y que nos vamos a dar cuenta por qué solamente era para ellos, en ese momento también. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A los que en ese momento existían, exacto, a los gentiles, a los que no hacían parte del pueblo de Israel. Entonces ellos estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Los que no hacían parte del pueblo de Israel. Entonces, esto explica por qué el resto del mundo, esto explica por qué cuando Dios estaba en la tierra, Jesús, y por aquí en América Latina idolatraban el sol, la luna, la tierra, ¿sí? Porque eran indígenas, ¿sí? Esa es la explicación. Porque en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Solamente era para el pueblo de Israel. Entonces, en Roma, ¿quién era el dios de Roma? Pues el César, ¿cierto? Y en América Latina, pues existían los dioses que yo ya anuncié y muchos más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿cómo es la manipulación? Entonces, no, pero es que la palabra, la ley habla de que hay que hacer ayunos. Eso lo tenían que hacer los israelitas. Hay que hacer ceremonias, hay que hacer, no, pero póngale fe que eso sirve, póngale fe. Y la fe solamente es para la palabra, ¿sí? Manipulan y hacen creer que eso sí hace parte de lo que nos corresponde hacer a nosotros, y no es así. Vuelvo y repito, ¿en qué estoy basando, en qué estoy fundamentando mi vida? ¿En la doctrina del hombre, en la filosofía o en la ley de Moisés? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, hay como un parte de tranquilidad de saber que, bueno, yo no tengo que cumplir nada de eso de ordenanzas, mandamientos, doctrina, hacer ayunos, hacer vigilias. Eso lo tenían que hacer los israelitas y para ellos fue eso. Nosotros no. Para nosotros está la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Y la gracia es el evangelio del amor, donde ya no es por obras, sino por fe. Es un regalo, eso es un regalo. No tuvimos que hacer nada porque Dios nos la regaló. La palabra dice en Juan 1:17, pues la ley fue por medio de Moisés
dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, por medio de Jesucristo, Él nos la regaló, nos la dio. Esa es la gracia. Hechos 20:24. Pero ninguna causa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Porque Dios le dijo a Pablo que él tenía que viajar y contar de la gracia, contar del evangelio, de las buenas nuevas. Esa era la misión que Pablo tenía, contar la gracia, contar las buenas nuevas, el evangelio, que es uno, que es la gracia de Dios. No existen 4 evangelios, es un solo evangelio, la gracia de Dios. A él no le importaba ni la cultura, ni el color, ni la raza, nada. Él tenía que ir a contar qué era la gracia de Dios. Esa era la labor de él, la gracia de Dios, que es la que nosotros ahora conocemos y que cada día le oramos al Señor que nos llene de sabiduría para ser obedientes a esa palabra y seguir viviendo conforme a la voluntad de Él. Y luego dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esa roca es Jesucristo, que es la palabra. En eso tenemos que edificar nuestra vida. Recuerden que la palabra es el evangelio, la gracia de Dios. En eso, el evangelio es la gracia de Dios. En eso es que tenemos que fundamentar nuestra vida. Ese debe ser nuestro fundamento. No doctrinas humanas, no filosofía, no la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es para los israelitas, sino fundamentada en la gracia de Dios. Esa es la roca, Cristo, el Señor, el que fue resucitado, el que nos limpió y el que nos dio vida y vida en abundancia. Y por último tenemos a Juan 14:6, donde es supremamente claro y Dios nos dice que Él es el camino. O sea que el único camino es la gracia. No es la ley de Moisés, no es la filosofía y no es la doctrina del hombre. El camino es Dios. La verdad, si dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida, es porque nos pueden mostrar otro camino, otra verdad, y que por otro lado es la vida, que por otro lado se da la vida. Entonces, bendecidos, firmes en la palabra, sabiendo que el Señor es el camino, la verdad y la vida. O sea que el camino, la verdad y la vida es la gracia de Dios. No es la ley, no es la filosofía y no es la doctrina humana. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.